Tienes en tu cocina una planta que coronó a Julio César. En tu balcón, probablemente, crece algo que los griegos prohibieron en tiempo de guerra. Y en la maceta del salón, puede que tengas la misma hierba que Shakespeare mencionó en Hamlet. Las plantas más comunes de tu vida cotidiana esconden historias que nadie te ha contado. Esto es la raíz oculta. Y hoy vamos a hablar de 5 plantas que alimentaron imperios, protagonizaron mitos y cambiaron la historia, y que puedes cultivar tú mismo ahora mismo. Laurus nobilis. Probablemente lo tienes en la cocina en un bote de cristal, entre el pimentón y el tomillo, pero durante siglos el laurel fue la planta más poderosa de la civilización occidental. En la antigua Grecia y Roma, la corona de laurel no era un símbolo decorativo, era el símbolo máximo del poder. Solo podían llevarla los generales victoriosos, los emperadores y los poetas consagrados. Pensemos en lo que eso significa en la práctica. En un mundo sin televisión, sin prensa, sin redes sociales, la corona de laurel era la única señal visible del poder máximo. Cuando un general entraba victorioso en Roma después de meses de campaña, la multitud no necesitaba que nadie le dijera quién era. Las hojas verdes sobre su cabeza lo decían todo. Era un sistema de comunicación visual tan eficiente que duró más de 1000 años. La corona no se quedaba puesta para siempre. Cuando el general bajaba del carro triunfal, la depositaba en el templo de Júpiter. Era un préstamo, no una posesión. El laurel volvía a los dioses. El poder era temporal. Una lección de humildad grabada en una planta. Un dato clave. De ahí viene la palabra bachiller. Su origen significa literalmente coronado de laurel con bayas. Cuando hoy alguien se gradúa, simbólicamente está recibiendo la corona que llevaba Julio César. Pero hay algo que los libros de historia no suelen contar. El laurel tenía un papel activo en las profecías del oráculo de Delfos. La Pitia, la sacerdotisa, que revelaba el futuro a reyes y generales, masticaba hojas de laurel antes de entrar en trance. Los aceites esenciales del laurel tienen efectos reales sobre el sistema nervioso. La planta del poder también era la planta del éxtasis, y en tu cocina, esa misma hoja lleva horas cociendo en tu caldo, sin que lo sepas. El romero estuvo durante siglos presente en los dos momentos más importantes de la vida humana, las bodas y los entierros. En la Europa medieval y renacentista, los novios llevaban ramas de romero en las bodas como símbolo de fidelidad y memoria, y los difuntos eran enterrados con romero por el mismo motivo, para que los vivos los recordaran. Hay algo muy poderoso en esa dualidad. La misma planta que acompañaba la alegría de una boda, acompañaba también el dolor de un entierro, como si el romero fuera el testigo vegetal de los momentos que más importan en una vida humana. El olor del romero no es solo un aroma, es un archivo de memoria colectiva acumulada durante siglos, y eso tiene una base científica concreta. El aroma del romero contiene un compuesto que penetra en el torrente sanguíneo a través de los pulmones y llega directamente al cerebro. Los griegos no sabían nada de química, pero habían observado durante generaciones que donde había romero había recuerdo. Lo que ellos llamaban magia, nosotros lo llamamos neurología. Los estudiantes griegos se ponían coronas de romero antes de los exámenes. Llevaban literalmente la ciencia en la cabeza sin saberlo. Los romanos lo consideraban sagrado. Plinio el Viejo lo recomendaba para fortalecer la vista y el cerebro. Hoy el romero es la planta más común de los jardines mediterráneos españoles, y probablemente pases por delante de uno todos los días sin mirarlo. Un dato clave. Shakespeare lo sabía. En Hamlet, Ofelia dice: "El romero es para el recuerdo", una línea que hoy tiene sentido científico. Estudios modernos han demostrado que el aroma del romero mejora la memoria y la concentración. ¿Cómo cultivarla? El romero es casi indestructible en clima mediterráneo. Sol directo, muy poco riego y suelo bien drenado. En maceta funciona perfectamente. Es más fácil matarlo por exceso de agua que por abandono. Su nombre viene de la mitología griega. Menta era una ninfa de la que se enamoró Hades, el dios del inframundo. Cuando Perséfone, la esposa de Hades, descubrió la relación, transformó a la ninfa en una planta humilde que solo podría ser pisada por los demás. Hades, incapaz de deshacer el hechizo, le dio al menos el don del aroma para que quien la pisara la recordara. Es uno de los orígenes mitológicos más tristes del mundo vegetal. Dato clave. En la antigua Grecia, los generales prohibieron el consumo de menta a los soldados antes de las batallas. Creían que excitaba tanto los sentidos que despertaba el deseo en lugar del valor.
Creían que un soldado con deseo no podía pelear bien. Pocas plantas de jardín pueden presumir de haber sido declaradas un riesgo para la seguridad nacional. Y hay algo de base real. La menta activa el sistema nervioso, aumenta el estado de alerta y tiene efectos sobre la concentración. Los griegos lo notaron sin tener los instrumentos para explicarlo. Hoy la tienes en el mojito del viernes. ¿Cómo cultivarla? La menta es la planta más fácil de cultivar del mundo y la más invasora. En el suelo del jardín colonizará todo el espacio. En maceta es perfecta, riego regular, semisombra, y se propaga poniendo un tallo en agua. En una semana tiene raíces. En la antigua Grecia, la albahaca era la planta del odio y la desgracia. Se sembraba maldiciendo, gritando insultos, mientras se plantaban las semillas, porque se creía que sólo así crecía bien. En francés antiguo, semer le basilic, sembrar albahaca, era una expresión que significaba calumniar a alguien. El dato clave. En la India, la historia es completamente opuesta. El tulsi, la albahaca sagrada, es una de las plantas más veneradas del hinduismo. Se coloca en las manos de los moribundos para facilitar su paso al más allá. La misma planta. Dos civilizaciones. Dos significados completamente opuestos. Esa contradicción absoluta dice algo importante. Las plantas no tienen significado propio. Somos nosotros quienes se lo damos. Y cada civilización lo hace a su manera, proyectando en ellas sus miedos, sus deseos y sus creencias más profundas. En la Europa medieval, la albahaca adquirió otro significado inquietante. Se usaba para detectar brujas. Se creía que si una bruja tocaba una planta de albahaca, ésta se marchitaría instantáneamente. Muchas mujeres fueron acusadas basándose en si la albahaca de su jardín crecía bien o no. Hoy la pones en la ensalada caprese sin pensarlo dos veces. ¿Cómo cultivarla? La albahaca necesita calor, sol directo y riego constante sin encharcamiento. Es la más delicada de las 5. El truco, para que dure más. Corta las flores en cuanto aparezcan. Si florece, la planta cree que su ciclo ha terminado y muere. El higo fue probablemente el primer árbol que el ser humano cultivó deliberadamente. Antes que el trigo, antes que la vid, antes que el olivo. Restos arqueológicos en el Valle del Jordán, datados hace 11.000 años, muestran higos cultivados, no silvestres. La humanidad aprendió a cultivar el higo antes de aprender a cultivar el pan. 11.000 años significa que el higo antecede a la escritura, a las pirámides, a todas las civilizaciones que conocemos. Cuando los sumerios inventaron los primeros caracteres escritos, la humanidad llevaba ya 4.000 años cultivando higos. Es probable que el higo sea el primer contrato entre el ser humano y una planta. Yo te cuido, tú me alimentas. El origen de toda agricultura. Dato clave. En Roma, el higo era el alimento de los senadores y los gladiadores. Los senadores lo comían antes de las votaciones importantes porque creían que clarificaba el pensamiento. Catón, el gran político romano, lo usó como arma política. En un discurso ante el Senado sacó un higo fresco y anunció que esa fruta había sido recogida hacía apenas 3 días en Cartago. El mensaje era brutal. El enemigo estaba tan cerca que su fruta aún estaba fresca. La República declaró la guerra. Un higo como detonante de una guerra. Y hay otro episodio histórico que casi nadie conoce. Cleopatra, la última reina del Egipto tolemaico, eligió morir. Y según algunas versiones históricas, lo hizo usando una serpiente escondida en una cesta de higos. La fruta que había alimentado a los faraones fue también su último acompañante. ¿Cómo cultivarla? El higo es perfecto para maceta grande en clima mediterráneo. Aguanta el calor intenso, necesita poco riego una vez establecido y da frutos durante décadas. Su único enemigo es el frío extremo, por debajo de -10 grados, algo que en la mayor parte de la península no ocurre. 5 plantas. 5 historias que han estado en tu cocina, en tu jardín o en tu balcón toda la vida, sin que nadie te las contara. El laurel, que coronó a los emperadores. El romero, que Shakespeare puso en boca de Ofelia. La menta, que los generales griegos prohibieron en tiempo de guerra. La albahaca, que en la India acompaña a los moribundos y en Europa medieval delataba a las brujas. El higo, que Catón usó para declarar una guerra. Las plantas más ordinarias de tu vida tienen las historias más extraordinarias del mundo. Solo hay que saber mirarlas.
Esto es la raíz oculta. Suscríbete para no perderte el próximo video. Y dime en los comentarios, ¿cuál de estas 5 plantas tienes en casa ahora mismo?